Bienvenidos a Financieros sin Corbata, el podcast, un espacio en donde hablamos sobre educación financiera y finanzas personales, así como de temas del acontecer económico y financiero. Hoy nos acompaña Adriana García, quien es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y se especializa en temas de finanzas públicas e indicadores macroeconómicos. En el sector público ha participado en la Unidad de Planeación de Hacienda Pública y en la Dirección de Tecnologías de Información de Pemex. Actualmente es coordinadora de análisis económico en México, ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Financieros sin Corbata, el podcast. Mi nombre es Eder Cruz y estoy muy contento de que te encuentres una vez más en este espacio para aprender sobre finanzas personales y economía. El día de hoy nos acompaña Adriana García, quien es coordinadora de análisis económico en México, ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Eder, un gusto estar con ustedes para poder platicar sobre estos temas tan importantes en nuestra vida diaria. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por la disposición de estar con nosotros el día de hoy. Y para iniciar me gustaría que nos platiques un poco más de quién es Adriana y cómo ha sido tu carrera profesional. En específico me gustaría saber qué te llevó a estudiar la carrera de economía y especializarte en los temas de finanzas públicas y política pública. Mil gracias por la pregunta, Eder. Me remontas varios años atrás y cuando estaba en preparatoria tenía mucha curiosidad para entender cómo se relacionan los diversos agentes económicos, dicho como ¿Ok? familias, empresas, gobierno, y cómo las políticas públicas transforman la vida de los ciudadanos, y eso fue lo que me llevó a especializarme en temas de finanzas públicas. Ok. Pues bastante interesante. Yo creo que es muy importante el análisis y el estudio de todos estos agentes que mencionabas para entender qué es lo que está sucediendo y tomar las decisiones, las políticas, en este caso económicas o financieras, en el momento oportuno. No sé, ¿nos podrías compartir alguna experiencia que te haya cambiado la visión o que te haya hecho explotar la mente en decir, oh, estoy entendiendo cómo funcionan las cosas durante tu carrera profesional? Claro, y creo que una cercana al momento de la discusión pública sobre Ok, si México cuenta con la energía suficiente ok, para atraer más inversiones con este fenómeno del nearshoring, sí, sí, sí. es cómo producimos la energía eléctrica en México. ¿De dónde Ok, viene? eso es, Principalmente, CFE importa gas natural de Estados Unidos. ok, ese dato está muy interesante. Contrario a lo que comúnmente a lo mejor conocemos la mayor parte de las personas, pues es un dato bastante interesante y que más adelante me gustaría que nos platiques un poco más sobre eso. Y ya para iniciar en materia, me gustaría que partiéramos de lo general. Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento económico para México en este 2024? ¿Cuál es la línea de partida y cómo piensas que vamos a terminar este año? Sí, de hecho es un tema muy relevante porque el año pasado empezamos con perspectivas económicas muy bajas, de que Ok, México no iba a lograr crecer en 2023 más de 2%. Hoy aún no ok, conocemos la cifra final, pero es alrededor de 3.5%. Muy ok, positivo, se fueron dando eventos con mayor inversión, pero sobre todo con un consumo interno robusto. Esto ha sido un motor, ha impulsado a la economía y vemos que hay más empleo, vemos un consumo resiliente frente a los costos más altos de financiamiento y también tenemos las perspectivas positivas de que vengan más empresas desde Asia ok, a establecerse en nuestro territorio para producir o sea, para ofrecer productos que estén cercanos al mercado de Norteamérica. Entonces, empezamos un 2024 con mejores perspectivas. Sin ok, embargo, dicho lo anterior, también se espera
crezcamos a un menor ritmo de ese 3.5% que estamos hablando de 2023, alrededor de un 2.5, lo cual también se tiene revisiones importantes al alza, en especial las últimas que veíamos son del Banco Mundial, Ok, pero tenemos que estar conscientes que esa recesión que no se materializó en Estados Unidos así es. en 2023 pudiera darse a finales de 2024. Ok, este último punto que mencionas me parece muy interesante porque la mayoría, si no es que todos los analistas, esperaban esta famosa recesión. Ya decían, pues, si va a ser al inicio del 23, va a ser posiblemente muy leve, puede ser más agresiva a mitad de año. Había mucha expectativa, pero no se dio, hasta el momento no se ha dado. Pero, ¿qué factores podrían influenciar para que sí llegue? ¿Qué observas en la economía norteamericana y de México para que sí ocurra esto? Bueno, en ambos países tenemos incrementos muy importantes de los costos de financiamiento. En Ok, México la tasa de interés de referencia está en 11.25 y en Estados Unidos está por arriba del 5%, cuando hace 2 años ok. estaba cercana al 0%. Entonces estamos hablando de que las empresas y los consumidores se enfrentan a costos más altos para financiar sus operaciones o nosotros los consumidores para adquirir bienes. También algo que es importante notar es que créditos como lo son el hipotecario en especial, fueron adquiridos a tasas fijas. Entonces, Ok, probablemente por ese punto no hemos visto un estrés financiero en los dos países muy elevado como el que se temía a principio del año pasado, pero eventualmente va a llegar el refinanciamiento de los créditos, sobre todo de las empresas, sí, que es probable que haga que la generación de empleo sea más lenta, lo cual va a impactar los ingresos de las familias y nuestra capacidad de compra, que se vuelve como una profecía autocumplida, ¿no? Tenemos menores empleos, menores ingresos, menor consumo. Esto hace que se requieran menos empleo y, pero esperemos que esto no ocurra en la primera mitad del año, sobre todo porque hay que considerar un tema adicional, el cual es el proceso electoral en los dos países. ok, En Estados ok, Unidos vamos a tener ese proceso en noviembre, en México lo tenemos el 2 de junio, por ahí invitar al auditorio a tener vigente su INE y participar en el así es. proceso, muy importante, pero Sí, entonces estos eventos van a generar cierta volatilidad, pero también los gobiernos van a procurar que no se materialice una recesión porque queremos que los electores pues estén en el mejor de los ánimos. ok. El tema de las elecciones igual, espero que hablemos más a detalle un poquito más adelante. Y ahorita ya hablábamos el tema de las tasas, ¿no? Una consecuencia, si lo podemos llamar, a lo que ocurrió en 2022, 2023 con la inflación. Y precisamente es otro tema del que quiero hablar respecto a esta inflación, que es una de las variables económicas más importantes, de las que más tiene impacto. ¿Cómo fue su evolución durante 2023? ¿Cómo cerró el año? Y también, ¿qué se espera en cuanto a su trayectoria? Ya llegamos a su pico. En diciembre nos llevamos una sorpresa aquí en México, por lo menos. Volvió a tener un leve crecimiento la inflación. Pero, ¿qué tendríamos que esperar para este siguiente año? Y posteriormente, como consecuencia, las tasas, ¿no? Algunos analistas comienzan a decir, o la mayoría, creo que por lo menos en marzo, Banco de México va a tomar la decisión ya de por lo menos mantenerse o ya mucho suena el bajar las tasas de interés. Estos dos variables muy importantes, inflación, ¿qué podremos esperar? Y qué se espera también en las tasas de interés. Bueno, sin duda la inflación es una variable macroeconómica de muchísimo interés para el público y para los hogares, porque pues de eso depende nuestra capacidad de compra.
En Así es. México, ¿cómo vamos? Tenemos un micrositio especializado en inflación para entender de forma didáctica cuáles son los componentes de la inflación, porque escuchamos en las noticias hablar, no te preocupes porque la subyacente va a la baja, Sí. lo que estamos viendo es por el componente no subyacente. Y entonces, a qué nos referimos los economistas con estas palabras? Y en Ujú. Estados Unidos vamos a hablar de la core inflation y de inflation en general. Entonces, vamos a separar estos dos conceptos, Ok. dos componentes. La inflación subyacente se refiere a que aquella parte de los bienes y servicios que responden a las condiciones de oferta y demanda. Además, son donde incide la política monetaria, porque si es más caro adquirir crédito para comprar algo, los consumidores no lo vamos a adquirir y los productores van a buscar colocar sus productos en el mercado disminuyendo sus precios. En este componente es donde funciona la política monetaria y la política monetaria, el objetivo en México es preservar el valor del peso mexicano. Y esto es a través de generar o poner expectativas estables de inflación. Es decir, nosotros los consumidores, las empresas, inversionistas extranjeros, esperan que la inflación de México sea de 3% más menos 1%, que es el rango de Ok. variabilidad del Banco de México. Así podemos planear, podemos pensar si nos conviene invertir en una planta en México dependiendo de cuál va a ser la inflación, la tasa de interés y hace que la economía tenga un crecimiento ordenado. Ahora, el componente no subyacente es esta inflación volátil que no depende de condiciones del mercado, como son las frutas y verduras, los agropecuarios, que si bien sabemos hay una sequía, bueno, entonces Ujú. el precio de esa cosecha va a estar por los cielos y no va a importar que la Junta de Gobierno del Banco de México aumente la tasa de interés porque, pues, si no tenemos, no sé, jitomates o aguacates, pues los productores lo van a vender al precio necesario para recuperar los costos de esta cosecha y dentro de este rubro también encontramos los energéticos y las tarifas del gobierno. Entonces, son estos tres componentes que hacen que la inflación no se comporte totalmente de acuerdo con las señales de la política monetaria. Vamos a Ok. hablar qué pasó en diciembre. La inflación general cerró en 4.66% anual. Eh, es el segundo mes que tenemos un comportamiento al alza de la inflación general. Esto nos preocupa, pues sin duda no es el óptimo. Quisiéramos que la inflación continuara su camino descendente, pero cuando vemos el componente subyacente, que es el importante, vemos que este continúa una trayectoria a la baja. Ahora, ¿qué estamos viendo en estos días en el sur de Estados Unidos? Climas extremos muy fríos que hacen que se requiera mayor gas natural, en particular en el estado de Texas, lo cual va a presionar los precios del gas natural. Y entonces el precio de la electricidad o de las gasolinas puede aumentar, como lo hemos visto en estos últimos 2 meses, de forma muy importante, Aquí sin me que gustaría preguntarte algo respecto al dato que nos compartías al principio, que la CFE importa mucho gas de los Estados Unidos. Este acontecimiento que nos acabas de mencionar podría tener un impacto en el siguiente trimestre, por decir un lapso de tiempo, al tema de los energéticos, a la inflación no subyacente. depende. Ok. Tenemos tarifas fijas del gobierno
y Ok, subsidios. Por eso es ya. tan importante no separar las condiciones externas de las finanzas públicas. Entonces, vamos a ver probablemente que sí se eleven los precios del gas natural, pero o de la electricidad, pero no necesariamente en la magnitud que le cuesta al Estado mexicano. Sí, Y entiendo. entonces va a utilizar recursos públicos, por ejemplo, en lugar de dinero que era destinado a educación, salud o seguridad, para poder adquirir los energéticos en el exterior. Por eso, regresando a tu primera pregunta, se me hace muy interesante poder hablar de economía en una forma muy general, donde no solo intervienen los actores nacionales, sino también Así internacionales. es. Ok, Bueno, pues es el... entonces, Sí, adelante, perdón, adelante. de solo para cerrar el tema de inflación de cierre 2023. Sin duda, no son tan buenas noticias, pero tampoco son malas porque el componente que es afectado por la política monetaria continúa una trayectoria descendente, lo que nos parece un poco preocupante, o bueno, nos debería parecer muy preocupante Ok, como ciudadanía, es que el índice de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha continuado incrementándose, ok. porque se encuentra por encima de la inflación general, alrededor de poco más de 6%, y esto tiene un impacto directo sobre el bolsillo de los hogares mexicanos. Ok, para cerrar este último punto, pienso que son muchos los factores que están influyendo en el que los precios de los alimentos pues se incrementen, pero ¿hay alguno en particular en el que debemos de poner especial atención? Bueno, y aquí vamos a tratar un tema un poco más amplio y difícil, que es el cambio climático. Vemos un Ok, importante repunte en el precio de las frutas y verduras, y este es del componente no subyacente de los agropecuarios, y esto se debe a las sequías y condiciones climáticas adversas en muchos cultivos. ok, entonces el cambio climático ya está teniendo repercusiones reales en la economía. O sea, esto es bastante, bastante grave. Digo, y no, no creo que solo sea de este año, sino que ha sido progresivo y pues ahora ya se ve mucho más impactante posiblemente este cambio, ¿no? Estas consecuencias. Ok, muy, pues muy, Así muy es. interesante el análisis, muy, muy, muy amplio y interesante el análisis. Y cambiando un poquito de tema, ya nos adelantabas un poco del nearshoring. Me gustaría que nos expliques brevemente qué es este fenómeno y también cuándo se espera que veamos los primeros resultados tangibles, porque igual durante 2023 fue uno de los temas, si no es que el tema más popular entre analistas, economistas, financieros, pero no se vio un impacto significativo, al menos durante este año, real en la economía. Seguimos a la expectativa de lo que pueda pasar, pero ¿cuándo se espera que se comience a ver esta llegada de inversión extranjera directa al país? ¿Cuándo vamos a empezar a ver ya un Tesla ya de manera formal operando? ¿Cómo es esta visión a futuro en este fenómeno? Claro, primero hay que entender que el nearshoring fue un fenómeno que se aceleró con la pandemia y que se Ok, ha profundizado por la tensión entre China y Estados Unidos, ¿no? La tensión comercial. Entonces tenemos el movimiento de empresas eh, desde Asia hacia Norteamérica para tener el mercado norteamericano más cerca. Y esto ok, también lo vimos, los problemas de la pandemia con las cadenas de suministro, que fue lo primero que empezamos a observar de la inflación, del problema de la inflación. Veíamos el costo de mover un contenedor de Asia hacia Los Ángeles y luego ok. cómo desembarcar los bienes, lo cual empezó a ser más atractivo
que se produjera en Norteamérica. Y esto del nearshoring, así lo conocemos en México, pero en Estados Unidos escuchamos del reshoring. Esto quiere decir que son los mismos movimientos de inversión y de plantas productivas, pero hacia territorio estadounidense. Aquí Ok, lo que queremos es que México pueda capitalizar más esta oportunidad de atraer procesos productivos a nuestro país. Y uno de los principales retos que tenemos, bueno, es la energía. Necesitamos energía limpia y suficiente porque regresando a la mitigación del cambio climático, muchas de estas empresas tienen compromisos con sus consejos, con sus inversionistas, de ser neutrales de carbono para el año 2050, 2060, dependiendo de la industria y de la empresa, ok. pero no van a moverse si en el país no ofrecemos, no solo que no tengamos hoy la forma de ofrecerles la energía limpia suficiente, sino también porque no tenemos el plan. Si México, la política energética en México está enfocada en energías fósiles, en hidrocarburos, cuando la tendencia en el mundo es cambiar hacia las renovables. Entonces, eso no solo es un cuello de botella hoy, sino también no se tienen los planes para cambiar esa política energética, lo cual sin duda será un tema muy relevante de las campañas presidenciales en nuestro país. Ahora, tu pregunta concreta de cuándo vamos a empezar a ver, yo tengo más empleo por este movimiento del nearshoring Sí, o veo que se produce este producto en mi país, pues los procesos de inversión o los horizontes de inversión son largos. Entonces, en 2023 escuchamos muchos anuncios. Sí tenemos cifras de que la capacidad de los parques industriales en el país ya es insuficiente, pero también necesitamos que los gobiernos estatales, municipales y, ¿por qué no?, también el federal, considere el desarrollo de las condiciones de los habitantes que que viven en las regiones que están atrayendo estos anuncios de inversión, porque no solo van a necesitar más energía, también van a necesitar más agua. Entonces, en México, ¿cómo vamos? Lo que mencionamos repetidamente es que se necesita pensar en las condiciones de progreso social para atraer más y mejor inversión y que ésta genere empleos de calidad. Entonces, ver los efectos reales del new sharing va a ser por etapas. Ya vimos los anuncios, luego vamos a ver cómo se han incrementado los precios de algunos terrenos y parques industriales, así como el movimiento de trabajadores que necesiten dependiendo de la industria que esté llegando. Y después, los próximos, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que vamos a ver estos efectos de 5 a 10 años, ok. pero también es parte de nuestras políticas públicas el poder aprovechar la coyuntura geopolítica. Ok, en tema de energía, si se pudiera dar algún número, digo, ahorita es jugárnoslas un poquito, pero ¿qué porcentaje tenemos ahorita para cubrir una demanda de energía tan grande? O sea, ¿o qué tanto nos faltaría, hablando en un número general? La Secretaría de Energía presenta un plan que se llama el PRODECEN, Ok, y ahí tiene escenarios base de cuál va a ser el crecimiento económico del país. Ellos traían en el último poco menos de 3%, ya vimos que el año pasado crecimos más, pero que la demanda por energía eléctrica
va a ser un punto porcentual mayor al crecimiento económico. Ok, Entonces, necesitamos construir las capacidades y para construir las capacidades no podemos solo estar en las manos del sector público, porque el sector público tiene muchísimas funciones, tiene muchos retos y tiene poco dinero. Entonces necesitamos pensar nuevamente en alianzas entre el sector público y privado. Sí, el público para que determine los planes de desarrollo, de expansión, de regulación, pero necesitamos capital privado para detonar la generación de energía en el país. ok. Digo, y ya aquí aventurándonos un poco, pues yo creo que el nearshoring también nos puede dar ese apalancamiento, ¿no? Trayendo empresas del extranjero que puedan ofrecer alternativas de energía. Digo, ya eso ya se tendría que acomodar muchísimas cosas en el país, tanto de política pública, etcétera, pero digo, se podría capitalizar también de esa manera el nearshoring, ¿no? Yo adelantándome ahí Claro, a una posible solución. estamos en un momento de oportunidad y necesitamos que nuestros legisladores y gobernantes tengan esta reflexión de no tenemos una ley de industria eléctrica que sea competitiva y que haga que México sea más productivo. Ok, ok. Está muy, muy interesante el tema de la energía. Realmente nunca lo había puesto a analizar o a estudiar tanto, pero digo, con este acercamiento que nos das, pues nos pone a pensar muchísimo lo que nos falta y lo que podíamos aprovechar si tuviéramos los medios y los recursos y, bueno, si todo, básicamente todo para poder aprovechar el tema de nearshoring. O sea, es muy, muy interesante. Ojalá en otro episodio que nos puedas acompañar, pues profundicemos precisamente en el tema de energía, que en lo personal me llamó mucho la atención. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar ahora sí del tema electoral. Una variable muy importante para el crecimiento económico de México. Dos escenarios, tanto en Estados Unidos como en México. Y para empezar en Estados Unidos, ¿cuáles son los escenarios? ¿Cuál es la predicción? Cómo es tu visión respecto a lo que podría pasar en este país? Y digo, si, hay de dos sopas, ¿no? En general. Pero ¿cuáles serían los dos escenarios y cómo podrían afectar a México? Bueno, en estos días vimos el desenlace de la votación en Iowa que pone Así es. como el candidato mejor posicionado del Partido Republicano a Donald Trump. Entonces, muy probablemente vamos a ver una contienda o la repetición de la contienda electoral entre Biden y Donald Trump y no va a ser un proceso muy competitivo. No me aventuraría a decir que alguno de los dos tiene un margen amplio para ganar, Ujú. pero sin duda alguna por los comentarios del candidato o posible candidato republicano, no serían las mejores noticias para México por su visión proteccionista del comercio, o bueno, sobre todo hacia el comercio internacional. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Tenemos el TEMEC, que ha tenido un gran éxito y un papel muy relevante en la recuperación post-COVID de la economía. Primero este fue el motor con el que empezó a moverse otra vez la economía. El año pasado ya tuvimos el empuje del consumo interno, pero sin duda alguna, pues el freno, un posible freno o un posible o que se eleven los costos del comercio internacional no sería buenas noticias para el país. También tendría una posición muy radical, o por lo menos eso ha dicho en el tema migratorio y de lucha contra el narcotráfico, lo cual sin duda habla también, bueno, en el primer tema necesitamos una apertura y un diálogo regional, porque también nosotros en México decimos Estados Unidos y su agenda antimigratoria, eh,
pero la verdad es que México tiene un tema pendiente para tratar la migración que viene de Centroamérica, ya que pues muchas personas están quedándose en nuestro país y no tenemos ninguna política para asimilarlos, para integrarlos a la sociedad y tenerlos pues en un ámbito productivo. Dicho lo anterior, finalmente el tema pues, del narcotráfico también va a ser muy relevante en las campañas, y ese es un tema que varios candidatos republicanos han hablado en contra pues atentando contra la soberanía mexicana cuando sugieren invadir México, pero pues sin duda eso son pues temas de campaña que para tener más adeptos, pero eso no significa que quien gane va a tener una posición un poco más estricta en estos temas. Pues yo creo que hay que seguir muy de cerca este tema. Ya se tuvo una experiencia previa con el presidente Donald Trump. Entonces yo creo que ya sabemos hacia dónde pueden ir las cosas, cómo es la forma, bien lo mencionabas, de llevar la política exterior, ¿no? Del presidente. Ya hay una experiencia previa y pues tomar las precauciones, o en este caso, pues los líderes de México tomar las precauciones si esto llegase a pasar y seguir de cerca lo que acontezca en Estados Unidos. Y para el tema de México, también al parecer, bueno, ahorita parece que hay tres opciones, pero digo, en general creo que igual ya los mercados tienen un poco descontado hasta el momento. Si no pasa nada extraordinario, pues una opción, ¿no? Igual, ¿qué observas en este escenario político en México que pueda suceder en los tres escenarios posibles, ¿no? En tema de política económica, de política exterior, el tema del nearshoring, ¿cómo se podría aprovechar o cómo podrían aprovechar los candidatos? ¿Qué observas en este escenario? Claro, en México hoy pues las preferencias parecen apuntar pues a una ganadora, y en ese caso pues le pediríamos que fortalezca la certeza jurídica y que cambie la política energética de nuestro país para capitalizar el nearshoring. Ahora, Ok, lo que también está en juego en México, es muy importante, es la mayoría del legislativo. Entonces, es muy importante tener una democracia que tenga contrapesos. También que se respete a los órganos autónomos, que son los que fungen como un contrapeso hacia decisiones solo de algún poder, ¿no? Entonces, sobre todo, para aprovechar al nearshoring, pues tenemos que cambiar nuestra política energética, tenemos que proveer certeza jurídica y seguridad personal, que lo que hemos visto en los últimos datos de México es que esta, pues, se ha deteriorado, y no solo es contraria para los posibles inversionistas, es contraria para el bienestar de la población. Y, pues, solo recalcar la necesidad de tener contrapesos en esta democracia. ok, bueno, pues con esta última reflexión cerramos. Ha sido una plática bastante amena. Nos acabas de desdibujar todo el escenario económico y político de México para este 2024. Finalmente, me gustaría que nos hicieras alguna recomendación de ya sea un libro, un podcast, una revista, lo que tú gustes, para seguir aprendiendo de estos temas y en su caso, pues seguir la pista a todos estos acontecimientos. ¿Qué es lo que tú sueles leer, consumir, escuchar para aprender de estos temas? Claro, últimamente estoy leyendo a una economista, ella es italiana, pero vive en Londres, se llama Mariana Ok, Mazzucato, y escribe sobre la importancia de tener un Estado que, que provea innovación a la sociedad. Y eso me parece sumamente relevante de cómo tenemos que fortalecer nuestras instituciones como el CONACYT para que en México exista innovación.
excelente recomendación. Y finalmente, ¿cómo podemos seguirte? ¿En dónde podemos leerte? ¿Tienes redes sociales donde la gente que quiera seguir escuchándote y aprendiendo de ti, pues te pueda seguir? Claro, los invito a que nos sigan en México Cómo Vamos, estamos como @México Cómo Vamos. En Twitter me encuentran como @Adri-35 y en redes también de México Cómo Vamos, como en Instagram o Facebook, y también estamos en LinkedIn. Excelente, pues muchísimas gracias, Adriana, de nueva cuenta por tu tiempo. Aprendí muchísimo en esta sesión. Espero que también nuestros oyentes hayan aprendido bastantes cosas y estén al pendiente de todos estos temas que van a estar aconteciendo durante el 2024. Muchísimas gracias, que pases una excelente tarde y al público nos vemos y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.